A tus pies no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Aleluya. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Sin duda que no hay un lugar más grande que ese. Porque cuando logramos llegar con humillación y humildad a los pies del Señor, Él nos invita a sentarnos en su trono. Él nos pone en un lugar alto. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. Qué bueno que estemos juntos en la casa del Señor, hermanos que se están congregando a través de la transmisión. Qué bueno que ese día no solo ha pedido, sino que ha buscado lo que la Escritura dice, que Dios nos dé ese pan nuestro de cada día. Porque bien nos exhorta la Escritura que trabajemos no solo por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece. Vamos a la Escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 14 al 17. Es una porción muy conocida. Los que se bautizaron en esta congregación la tuvieron que ver más de alguna vez. Más de alguna vez la escucharon y a lo mejor a uno o dos versículos los memorizaron. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios nos bendiga en esta palabra. Vamos a considerar este pasaje bajo el título Siembra abundante, cosecha abundante. Siembra abundante, cosecha abundante. Cuando consideramos ese principio de la siembra, hermanos, hay quizás tres cuestiones lógicas. Uno, que depende el grano que sembremos, de ese mismo grano vamos a cosechar. Imagínense que alguien sembró frijolitos, no va a cosechar trigo, ¿verdad? Entonces, si alguien lo que quiere es cosechar trigo, deberá de sembrar trigo. Entonces, por un lado es la calidad de lo que se siembra. Por el otro lado también la abundancia de lo que se siembra. Cuando la gente no es muy acuciosa en su vida, en su trabajo, aunque tenga un terreno muy grande, solo siembra lo necesario para vivir. Solo siembra lo necesario. No, con esto me alcanza, y como después viene el otro invierno, y ahí va resolviendo. No tiene mayores ambiciones, aun cuando tenga mucho donde sembrar. Entonces se tiene que ver con la calidad y tiene que ver también con la cantidad. Pero la cantidad, lógicamente, va a estar sujeta también a la cantidad de lo que se siembra. Si yo sembré una tarea, como dicen en el campo, pues una tarea voy a cosechar. Pero si alguien sembró con ayuda, con sus hijos, lo que sea, 3 manzanas de terreno, pues la cosecha va a ser increíble. La cosecha va a ser increíble. ¿Qué tiene que ver esto con el pasaje que hemos leído? El pasaje que hemos leído se destaca, entre otras cosas, por 2 divisiones principales. Una de ellas, bueno, serían 3 cuando el apóstol le exhorta a Timoteo a persistir en las cosas que ha aprendido, en las cosas buenas. Él mismo en alguna ocasión le dice que aquellas cosas que vio en él, que aquellas cosas en las cuales hay virtud, que su vida se rija por las cosas que tienen virtud. Esa virtud tiene que ver con el beneficio mío como persona y con el beneficio de las personas que me rodean. En ese sentido, el apóstol está diciéndonos que aprendamos a administrar bien la vida y el tiempo. Él lo dice, los días son malos, dice, así que hay que redimir el tiempo. No hay que perderlo. Lógicamente tenemos un grado en nuestra naturaleza de entretenimiento. Alguna vez usted, por no ir a los juegos electrónicos ahorita o de computación, ¿verdad? Jugaba capirucho. ¿Sabe que hay gente que jugaba un día entero?
Entonces ya eso dejó de ser virtuoso, de tener algún beneficio. ¿En qué se beneficia una persona jugando toda una mañana capirucho? Usted dirá, hermano, algunos jóvenes, ni sé qué es un capirucho. Pero si les digo ahora de los juegos, ahí la cosa cambia. ¿Cuánto tiempo gastaremos en los juegos? ¿Cuánto tiempo en las redes? Pero lo que me interesa no es esa parte, porque es la primera que se presenta cuando leemos del verso 14. O sea, persistir en aquellas cosas que son buenas, en aquellas cosas espirituales en este caso. Pero entramos al verso 15 y ahí se aborda la parte que me interesa, que tiene que ver con la salvación. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes la ventaja de haber conocido las escrituras desde tu niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, para Timoteo fue una oportunidad que se le da desde su niñez. Para muchos de nosotros no fue así. Muchos de nosotros somos creyentes de primera generación. Levanten la mano los que saben a lo que me refiero con creyentes de primera generación. Unos pocos. Creyente de primera generación significa que usted de su familia es la primera persona que se ha convertido. Sus padres no fueron cristianos, sus abuelos no fueron cristianos. Entonces, en usted es que inicia aquella promesa que dice, cree tú y toda tu casa seréis salvos. No vamos a entrar en la explicación de eso, pero usted es el inicio de esa promesa. Pero no, muchos de nosotros no somos creyentes de primera generación, sino que algunos somos hasta de tercera generación. Mis hijos estaríamos hablando que son creyentes de tercera generación. La persona que vino primero fue mi mamá. Después vine yo, después vinieron lógicamente mis hijos que ya nacieron en el Evangelio. Pero entonces muchos de nosotros somos primerizos en el tema de conocer la palabra y pues creímos al Evangelio. Creímos al Evangelio y entramos en el beneficio, no que fuera desde nuestro nacimiento, sino, hermanos, que creímos en el Señor Jesucristo, aceptamos su sacrificio, nos confesamos pecadores y esto puso nuestro nombre en el libro de la vida. Así de sencillo. Esto puso nuestro nombre en el libro de la vida. Se cumplió en nosotros y en toda persona que acepte al Señor Jesucristo de corazón, se cumplió lo que dice San Juan 5:24. Que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aunque se dice tan rápido, pero es tan glorioso porque cambia el destino eterno de nuestras almas. ¿Y qué si lo leemos en San Juan 1:11 y 12? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, había una razón para eso, mas a los que le recibieron y creen en su nombre, somos nosotros. Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso nos da un estatus. Y yo le pregunto ahora, porque me interesa esta parte lógicamente, pero no es esa la que me motivó el sermón. ¿Usted se siente seguro de que su nombre está en el libro de la vida basado en lo que dice la Escritura? ¿Usted siente que su nombre está en el libro de la vida basado en lo que hemos citado? San Juan 5:24, San Juan 1:11 y 12. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Eso significa llanamente que usted es salvo. Usted es salvo. No importa cuánto tiempo tenga de haber aceptado a Jesucristo. Aquí entra en juego aquella parábola que Jesús dice que salió a contratar a unos trabajadores a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde y unos casi a las 6 de la tarde, y al final a todos les pagó igual. No tiene que ver esto con la recompensa de las obras, sino con la oportunidad de la salvación, que no necesita una persona 10 años o 15 años perseverando en el Evangelio para ser salvo. En el momento que llega, sí, debe de mantenerse en fidelidad. Debe de vencer en el momento que llega, de tal manera que si ahorita sonara la trompeta, algunos nos iríamos con 42 años en el Evangelio. Yo creo que por ahí ando, siempre olvido la fecha, 42, 43 años en el Evangelio. Ahora, pregúntele a su vecino para ayudarme a despertarlo, ¿y tú cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Hay alguien aquí de un año en el Evangelio? Levante la mano, apenas un año en el Evangelio. ¿Alguien que tenga solo un año de ser cristiano? 6 meses de ser cristiano, de seguro hay. De 2 años de ser cristiano. Ahora, porque el Señor venga no va a decir, bueno, Miguel tiene 42 años, a este sí lo salvo, a este sí me lo llevo. No, los que aceptaron a Cristo ayer de corazón se van también. Eso es lo que significa esa parábola. Que la salvación es una oportunidad que no está sujeta al tiempo que la gente persevere. Lógicamente que persevere hasta el fin. O sea, yo no soy más salvo que alguien que aceptó apenas hace un año. Entonces, esto es glorioso, esto es maravilloso y es un beneficio que viene de la fe. Pero ahora viene la razón de este sermón. Hay una complicación y es que cuando venimos al Señor, y lo hemos dicho tantas veces, cada persona viene de un entorno diferente.
Y ese entorno no solo lo marca con el pecado, sino que le da un nivel de degeneración que puede ser más fuerte. Todos tenemos algún nivel. Lo único es que algunos se ven más educados por fuera, pero en su corazón tienen una lucha bien fuerte. En su mente tienen una lucha bien fuerte. O sea, ahí el grado de degeneración. Si usted se crió en un ambiente que sus abuelos y su papá eran mentirosos, es muy probable que usted tenga una debilidad por la mentira. Si usted se crió con un padre alcohólico y unos hermanos mayores alcohólicos, es muy probable que usted tenga una debilidad por el alcohol, una lucha. Si tuvo contacto si en su casa se vendía droga. Alguien dirá, no hermano, yo no vengo de un hogar así. Pues de eso es lo que estoy hablando. Que venimos de ambientes diferentes, pero no por eso dejamos de ser pecadores. Todos somos pecadores. Ahora, estamos más degenerados unos que otros. Es más visible y menos visible. Y ese es el efecto del pecado sobre la vida del hombre. Y eso es lo que deteriora las relaciones y echa a perder la calidad de vida. Por eso es que muchas personas cuando vienen a Cristo no hablamos ya de lo que hemos estado mencionando, el tema de la salvación únicamente, sino la restauración de la vida, la restauración del carácter del individuo, la pureza en su mente, en su corazón, la restauración de su hogar, la restauración de su familia, el dar un giro. Lo hemos dicho tantas veces, aceptar a Jesucristo es dar un giro de 180 grados. No me diga de 360 porque quedaría viéndose el mismo lugar. O sea, si hemos ido caminando de espaldas a Dios, entonces el día que aceptamos a Cristo, dejamos de darle la espalda a Dios y nos paramos de frente a Él y lo vimos como el blanco a alcanzar. Y comenzó nuestra peregrinación. Esa peregrinación va a tener que ver con consagración, con santidad, hermanos, con regeneración. Y aquí entra en juego lo que ya conocemos, que Pablo le escribía a los Corintios, le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura viene del simple hecho de que tu nombre está en el libro de la vida. Esa nueva criatura viene del simple hecho de que eres hijo de Dios, pero también está hablando de una nueva criatura que está surgiendo como un proceso de caminar ya en dirección a Dios, como un proceso en el cual estás conociendo la palabra. ¿De qué estoy hablando para ser más puntual? Estoy hablando de la calidad de vida que tenemos. Ahorita no estoy hablando de su salvación. Por eso ya lo ubiqué en el verso 15. Usted tiene el beneficio de haberse encontrado con las Sagradas Escrituras y esto lo hace sabio para la salvación. Pero a pesar de que ya tiene esta gloria, hermanos, usted podría tener una calidad de vida mala. Por eso es que tenemos aún en el pueblo cristiano hijos que no se hablan con sus padres. Viven en la misma casa o hijos que nomás tienen una edad donde puedan conseguir un empleo y garantizarse un ingreso, y nomás se consigue un ingreso, van a alquilar un cuartito y se separan de sus padres. Porque no pueden vivir juntos con ellos. No pueden, no se entienden. El padre es injusto. El padre maltrata, el hijo no respeta, el hijo es irreverente, al hijo no le importa la edad de su padre que ya está mayor y no quiere escuchar tanto ruido, ese tipo de música no le parece. Tienen diferentes formas de ver la vida. Y esto nos lleva a los problemas de padres con hijos y nos lleva a un conflicto que todavía es más grave y que se ve en la iglesia. Hogares que no viven bien, que no se le vaya a salir un amén porque lo voltean a ver. Pero yo puedo garantizarle que hay muchos hogares que no viven bien. No viven bien. Todavía hay mujeres maltratadas. Y estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Todavía hay esposos, hermanos, dominantes, abusivos, oportunistas, haraganes. Dejan que la mujer vaya a trabajar y él, yo voy a cuidar a los niños. Ni los cuida. Tenemos todo ese tipo de situaciones en la iglesia. Entonces aquí viene la confusión de decir, bueno, ¿y qué no somos salvos? Sí, pero falta todavía el proceso regenerativo. Y eso tiene que ver, si lo quiere decir de otra manera, con la madurez que el cristiano desarrolla. Primero en sus convicciones espirituales y luego en la convicción de entender que la palabra de Dios lo está transformando. La pregunta es, ¿usted quiere ser transformado? ¿Usted quiere ser cambiado? Hay un coro que, bueno, ya no es tan nuevo, pero no tan viejo,
ahí me ayudan. Renuévame, Señor Jesús. ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo sigue diciendo? Ya no quiero ser igual. ¿A qué se refiere con eso que ya no quiero ser igual? Si se supone que ese coro lo está cantando gente cristiana. Ya no quiero ser igual. ¿Sí? ¿Cómo sigue? Porque todo lo que hay, yo creo que ahí lo exageraron, porque pues ya tenemos a Cristo, tienen que ver unas que otras cosas buenas, ¿verdad? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. De eso es lo que está hablando el hermano, del poder de la palabra en el campo de la regeneración, del verso 16 en adelante. O sea, ya aquí en el pasaje que hemos leído no está hablando de la salvación, sino de lo que la palabra puede hacer por tu vida. Es interesante cuando en el capítulo 10 de San Juan, en el verso 10, leemos que dice Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice, pero yo he venido para que tengan vida. Así debió de haber sido. Y ya de ahí nosotros teníamos de haber interpretado, pero dijo que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¿Se puede entender eso porque se refiere a la vida eterna? Si quiere, sí. Pero lo que se puede entender también es que la vida, el cambio, la paz, el gozo, la armonía, hermanos, la ayuda mutua que se puede obtener no es para la otra vida. O sea, usted no acepta a Cristo y dice, cuando yo me muera voy a ir a descansar. Cuando yo me muera, allá con el Señor va a haber una paz maravillosa. En las nubes voy a andar caminando. Allá todo, como decía mi abuelita, allá voy a comer solo pan con miel. Y a mí eso ya sabe que me ponía en conflicto, porque a mí no me gusta el pan con miel. Yo, Dios mío, y solo pan con miel hay en el cielo, ¿y yo qué voy a comer? Era un niño. Cuando nos decían que era pan con miel, era como decirle, ¿qué es que el cielo es bonito? Sí, es maravilloso. Se describe también como cielo nuevo y tierra nueva. Pero las promesas de Dios y la obra de Dios que beneficia al ser humano no comienza hasta que te mueras o hasta que venga el arrebatamiento. Usted ya sabe de qué estoy hablando. Esos beneficios son inmediatos. Son inmediatos. La palabra tiene este poder que dice aquí, toda la escritura. ¿Quiere repetir conmigo esa palabra, esa frase? Toda la escritura. Amén. Verso 16. Es inspirada por Dios. ¿Y qué utilidad tiene? Es útil para enseñar, para redarguir. Esto significa para hacerte sentir lo que no está bien. El Espíritu te hace sentir lo que no está bien. Gritarle a tu vecino no está bien. Decirle a tu vecino de qué se va a morir no está bien. Decirle a tu hija que es una tonta tampoco está bien. Decirle a tu madre de que es una vieja amargada tampoco está bien. Decirle a tu esposa es que sos idiota como tu madre no está bien. Ahí es que el Espíritu Santo a través de la palabra nos va a redarguir. Y ahí es donde la palabra se va a convertir en la luz o en el modelo de cómo nuestra vida como creyentes en Dios debe de ser. Y conforme esa vida se va cambiando y se va transformando, comenzamos a tener una calidad de vida, una mejor calidad de vida. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Está hablando de nuestra vida, es la utilidad que tiene la palabra en nosotros. Para instruir en justicia, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es un desafío. Y finaliza diciendo, enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo que la palabra de Dios te puede convertir en un joven ejemplar. Eso está diciendo. Que la palabra de Dios te puede convertir en un amigo increíble. Que la palabra de Dios te puede convertir en una excelente esposa. Sí, eso, la palabra de Dios puede hacerlo. Que la palabra de Dios te puede convertir en un excelente esposo. Entonces, cuando se respeta este principio, entendemos por qué el apóstol Pablo dijo, no se unan en yugo desigual. Eso, el yugo desigual, sería casi para un sermón completo. Pero pongámonos en la parte más simple. El yugo desigual tiene que ver con una persona que no comparta la fe. Al no compartir la fe, no entiende el valor que tiene la palabra y entonces esa persona poco trabaja
o poco mejora su carácter. Y como resultado en ese hogar, si es el hombre el que no comparte la fe, entonces simple y sencillamente la mujer, si quiere vivir en paz, va a tener que ser arrastrada. Si ve el hogar como un cuadrilátero, la mujer va a tener que ser arrastrada hacia la esquina donde él está. Porque ese es el modelo de vida que él sabe, que él conoce, y el que así vivía mi mamá, así vivía mi abuelito, mi mamá así hacía las cosas, así que usted tiene que hacerlas igual. Si no quiere verse en ese lío, no se une en yugo desigual. No se une en yugo desigual. Estoy hablando de términos de fe. Hablando en términos de fe. ¿Por qué? Porque una persona que no comparte la fe, ya dije, no va a procurar, hermanos, la edificación suya. No va, hermanos, a obedecer la palabra. No va a convertirse en una persona enteramente preparada para toda buena obra. Simple y sencillamente se rige por los parámetros sociales. Se rige por las tradiciones familiares. Se rige por el ambiente cultural, el entorno en el que está, y simple y sencillamente entonces hay poco aporte. Y ahí comenzamos. Lo del yugo desigual es una figura de dos animales que van a arar la tierra. La Biblia prohibía poner animales de diferente raza, diferente raza o especie. ¿Por qué? Porque imagínese que ponía usted a un buey inmenso y ponía un burrito chiquito. ¿A quién le iba a ir más malito? Alguien dirá, al buey, porque él tenía que hacer más fuerza. No, al pobre burrito, si hasta ahí va a ir inclinada toda la carga hacia su lado. Entonces puede ser complicado. Entonces es lo mismo que sucede en la vida de las personas cuando se unen en yugo desigual. Lo dejo en el ámbito puramente de la fe. Entonces es la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios la que puede hacerte una mejor persona. Ya no estoy hablando de salvación, repito, sino de que te conviertas en una buena persona. Y eso lo puede hacer la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Y aquí sí voy a tener que retroceder a la salvación. Solo cuando la obedecemos. Solo cuando la obedecemos. O sea, la obediencia es como esta palabra, no sé si, bueno, ahí me ayuda alguien. Los que trabajan en enderezado y pintura usan una pasta con la que después de enderezar un poco, pues la lámina no vuelve a ser igual, ya queda un poquito como que tiene camanances, le echan esa pasta, ya lo recordé. Pero esa pasta viene en bloques medianos y grandes, pero para que esa pasta funcione le ponen otra pastita pequeña, que es el catalizador. Si usted pone esa pasta sin el catalizador, usted la puede poner y nunca se seca. Y si se seca, se tuesta y se cae. Pero cuando usted le pone el catalizador, así sucede con muchos productos, con el catalizador usted solo tiene cierto tiempo para ponerla y ella se endura y ya usted puede lijarla y darle la utilidad. Pues la palabra de Dios sin el catalizador de la obediencia no tiene ningún efecto en su vida. No tiene ningún efecto al punto de la salvación misma, lo que dice 1 Corintios 15 del 1 al 2. Aunque retrocedemos de la salvación, pero desde ahí puede verse afectado. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, entiéndase retener como obedecer, como guardar la palabra en mi corazón para ponerla en práctica. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Poner pasta o plastubón sin el catalizador es en vano. Entonces, oír la palabra, pero no guardarla, no va a producir salvación. Y es lo mismo, hermano, volviendo al plano que nos interesa, y es la calidad de vida. O sea, la gente nos critica, usted mismo se queja a veces. Yo no sé, dice hermano Miguel, dice que ya en el evangelio no cambia y que debemos de ir felices, y vos y yo no nos entendemos. ¿Por qué es que no se entienden? Dígame, atrévanse a participar los esposos y las esposas. No necesariamente estamos hablando de su hogar, sino ayúdenme a buscar ideas y razones. ¿Por qué la gente no se entiende? ¿Por qué no se llevan bien? ¿Por qué pelean? Ajá. ¿Por qué será? ¿Piensan diferente? ¿Tienen metas en la vida diferentes? ¿Uno es más egoísta que el otro? ¿Sabe? En los hogares es tan complicado hasta la cuestión del trabajo. Hace poco habló un joven conmigo, mire, me dice,
A ver si llego, mi esposa. Y cuando llego, mi esposa me dice, ya que viniste, mira, ocupate del niño. Yo lo dejé que hablara al muchacho y después le digo, ¿y sabes por qué te dice ocupate del niño? Porque vos veniste a trabajar 8 o 9 horas y ella también ha estado trabajando con ese niño y en la casa 8 o 9 horas. O sea que cuando llegan, lo que hay que hacer todavía hay que compartirlo. Él esperaba que yo le dijera, ¿qué mujer más ingrata? ¿Qué mujer más ingrata? Pero entonces, ¿qué sucede? Una persona que no puede ver a través de la palabra que el hogar es un compromiso, el matrimonio es un compromiso de dos y que la familia es un compromiso de dos, padre y madre, simplemente llega, enciende el televisor, ni siquiera va a guardar sus zapatos, se los quita y le dice a la señora, espero que nadie vaya a complicarle esto, y diga, hermano Miguel, no se mete en eso porque me está alterando el hogar. Pero es que eso no es justo. Se quita los zapatos o los tira y, fulana, anda a guardar estos zapatos y me traes las llenas verdes. Y sentado, y el cipote corriendo, y mira ese niño que yo estoy viendo televisión y a mí me molesta que hagan ruido cuando estoy viendo televisión. O sea, la señora trabajó cuando no estaba y llegó para seguir trabajando. Ustedes, hermano Miguel, y esos detalles son importantes para la vida del cristiano. Claro que sí, si Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y Él dice que si estamos en Cristo, entonces esa nueva criatura es misericordiosa. Esa nueva criatura es compasiva, esa nueva criatura es amorosa, esa nueva criatura es solidaria, esa nueva criatura es comprensiva, esa nueva criatura expresa una ayuda mutua. Esa nueva criatura, hermanos, no se goza de la injusticia, sino que se goza de lo verdadero. Yo no entiendo, les confieso que a pesar de que ya estoy bastante mayor, por no decir viejo, ¿verdad? Porque no suena bien. Hay cosas que yo no entiendo. No entiendo cuando veo a un hombre que actúa de una manera incorrecta y él vive feliz y no nota que su mujer no vive feliz. ¿No entiendo eso? Yo no concibo cómo podría yo ser feliz viviendo con mi esposa a la cual no veo que sea feliz. No lo entiendo. No lo concibo. O sea, parte de mi felicidad es su sonrisa. Parte de mi felicidad es su paz. Parte de mi felicidad es verla a ella que sonría. Ustedes no dicen amén, ¿no es lo que les digo, pues? O sea, con que yo sea feliz, ese es el conflicto. Así es que venimos al Señor. Sí, nos salva, pero venimos de una cultura, de un hogar que no sirve de modelo. Entonces somos creyentes, pero tenemos una mala calidad de vida. Y no es porque no existe el potencial, está en nosotros. Desde que Dios nos creó con una genética en cada ser humano, en cada individuo, en cada hombre y en cada mujer, está todo el potencial que se necesita para ser un excelente esposo, una excelente esposa, para ser un excelente hijo, para ser una excelente madre y un excelente padre. Pero como el potencial es el poder y la capacidad que no se ha desarrollado, hay gente que nunca lo desarrolla. Miren, hermanos, con este cuerpazo que yo tengo, yo debiera estar levantando, me imagino, pesas por lo menos unas 200 libras. Ay, Dios, tráiganme unas 80 y no las levanto. Entonces, no desarrollé el potencial porque no me puse a hacer ejercicio. No cuidé la parte física. Entonces, lo mismo sucede en los hogares. Pero Pablo nos está diciendo que la palabra tiene ese poder, pero luego se está aclarando que si la palabra no es un catalizador en la obediencia, la palabra resulta vana. Por eso es que muchos de ustedes van a ser salvos, pero van a llegar con una vida, hermanos, que da lástima. Con una vida que da lástima. Muchos de ustedes se han acostumbrado a vivir peleándose. Y cuando digo peleándose no me refiero a que se agarren a trompadas y patadas. Eso ya es el extremo. Eso es abuso. Sino que por todo se gritan. Que por todo se hablan golpeado. Y cuando algunas veces hablamos de consejería matrimonial, le digo yo a las parejas que cuiden el tono con el que le hablan a la pareja. Eso tenemos que aprenderlo en el Evangelio. Porque hay diferentes tonos. Oiga este tono. Vení para acá vos. Ese es tono de patrón a trabajador o de padre a hijo. Y muchos hombres así le hablan a su mujer. O le preguntan, ¿y qué estás haciendo vos? Eso es como reclamarle a un trabajador que esté haciendo algo malo.
Ese tono daña las relaciones. Ese tono lastima los sentimientos de la persona. Sin decir palabras agresivas, basta el tono. ¡Qué barbaridad la hora que venís! Vaya, pues dele gracias a Dios que vino. Así como hasta este tiempo. Entonces, no estoy hablando de tu salvación, quiero pensar que eres salvo. Pero la intención de Dios, ya lo dije, no es que te mueras. Ay, vaya, al fin me vine a descansar. Porque eso dicen del que se muere. Se fue a descansar. Dice, sí, la Biblia dice que descansa de sus obras. Pero hermano, es que podemos vivir también bien acá. No estoy hablando del tema del evangelio de la prosperidad, aunque muchos pueden ser prosperados y bendecidos. Pero eso solo va a pasar si somos capaces de obedecer la palabra. En el libro de San Lucas, en el capítulo 11, el verso 27 y 28, Jesús estaba hablando sobre diversos temas. Y cuando algunas personas lo oyeron, hermanos, dijeron, ¡qué barbaridad! Y dijeron, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Sabe qué significa eso? ¡Qué bienaventurada la madre de este hombre, de Jesús! Porque al oírlo, ¿y de quién es hijo este Jesús? De María. ¡Ah, qué mujer, qué hijo que tuvo! Y ese es el rol que el catolicismo le da a María. O sea, esta bienaventuranza estaba profetizando el rol que la gente le iba a dar a María. Pero ¿qué dijo Jesús ante esto? Él dice, el verso 28, y él dijo, antes, oigan el orden de la bienaventuranza, ¿dónde lo puso? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cuál es el catalizador? La obediencia, porque uno guarda la palabra solo cuando está dispuesto a obedecer. ¿Y a qué se refiere la palabra bienaventuranza? Es como decir, tiene buena ventura. O sea, la traducción más simple sería, es suertudo. Nosotros lógicamente no creemos en la suerte, pero en una traducción más simple, esto diría suertudo. El que oye la palabra y que la guarda. ¿Y qué es ser suertudo, hermano? Mire qué suertudo ese muchacho con una muchacha tan buena persona que se casó. Mire qué suertuda esa muchacha, con qué buen muchacho se casó. Mire qué suertudo ese, a la casa le llegaron a ofrecer el trabajo. Mire qué suertudo, un mes tenía trabajando y de otra empresa lo llamaron y le iban a pagar más. O sea que todo está saliendo bien, eso es. Eso es la bienaventuranza. Y luego en la extensión más espiritual lo que está diciendo es, el bienaventurado es una persona favorecida por Dios. ¿En qué consiste ese favoritismo? Hermanos, ese favoritismo es una acción automática que Dios ha puesto en obediencia a su palabra. O sea, no tiene que Dios decir, bueno, vamos a ver quiénes son obedientes, les vamos a dar, no les vamos a dar. Ese es un automático. Usted obedece la palabra y comienza a recibir los beneficios de ella. A ser bienaventurado. Al punto que cuando aquellas mujeres sorprendidas por la profundidad de las cosas que Jesús decía y enseñaba, dicen, bienaventurado el vientre que te tuvo y los pechos que me amamantaste. Jesús dice, no, más bien, primero bienaventurados los que oyen la palabra. ¿Cuántos la oyen? Pregunto de nuevo porque los agarré medio dormidos. Está calurosa la tarde. ¿Cuántos oyen la palabra? ¿Y cuántos la obedecen? Mire, es que como no podemos mentir, vea, por lo menos ahí andamos más o menos. Entonces la bienaventuranza no nos alcanza, porque oímos, pero no retenemos la palabra. Bueno, la calidad de vida que el creyente va a tener va a ser proporcional al grado de obediencia. Y esa obediencia se va a manifestar en su madurez. Y la madurez hace que usted tenga carácter, tenga templanza, sea sobrio. Cuando decimos a alguien, fulano tiene carácter, nos hablamos a veces de malas actitudes. Tener carácter es tener control. Tener control. Tener carácter es ser capaz de tener dominio propio. El apóstol le habló de eso a Timoteo. Tener dominio propio. ¿En qué sentido? Como seres humanos siempre vamos a equivocarnos. Tarde que temprano hay una esposa que pierde el control y está molesta. ¿Qué debe de hacer un hombre cuando la esposa está molesta? Tradicionalmente zamparle un par de patadas y decirle, vaya,
Cuando le pasa, me hace cena, ¿qué? Ese es lo tradicional. Esa es la cultura machista. Pero eso no es lo que enseña la fe. La fe dice que la trate como a vaso frágil. Cariño, ¿y por qué estás molesta? No, es que se me quemaron los plátanos. No comamos plátanos, pues nos iba a hacer daño. Comamos otra cosa. Es que me quemé. Pues anda, sentate, ponete sábila y yo voy a cocinar. ¿Alguna vez has quitado a tu esposa de la cocina? Y yo no, yo voy a cocinar. No hay ningún amén. Mira, pues anote. Es que esas cosas van a hacer la diferencia. Esas cosas van a hacer la diferencia. Por eso es que muchas veces un hombre le es infiel a la mujer por una cara bonita. Por una cara bonita. Sin ver virtudes. Pero cuando un hombre tiene a una mujer virtuosa en su casa, ay Dios, las caras bonitas le salen sobrando. Y dice, esta muchacha ya vieja se va a ver fea, dirías tú. Porque tiene una mujer virtuosa. Lo mismo. Un hombre virtuoso, un hombre comprensivo, un hombre paciente. Mire, usted no crea que uno nace con paciencia. El mejor ejemplo que le voy a poner es, una vez le dije a mi hermano, no conocíamos el evangelio, yo tenía unos 10 años, que me alcanzara la sal del otro costado de la mesa. Y todo el tiempo estuvo bromeando que me la alcanzaba y no me la alcanzaba. En eso, hermano, la temperatura de mi enojo se iba subiendo. Por fin, cuando me la alcanzó, ya no comí sal de bravo. Y lo maldije y le dije que algún día iba a pagar eso. Así era yo. Lo voy a decir porque mi hermano me molesta a veces con eso. Yo, hermanos, hasta saliva tiraba de bravo. Pero vine al evangelio y encontré que esa era la naturaleza caída. Ese era el efecto del pecado en mi vida. No fui un buen hijo con mi mamá recién venido al evangelio. Me peleaba con ella por cualquier cosa. ¿Y sabe qué me decía mi mamá? Como yo estaba recién llegado al evangelio. Ay, papito, te voy a ver cuando te cases, me decía. Desde su experiencia de una mujer madura y desde el conocimiento del evangelio. Cuando ella me decía eso, ¿sabe qué le decía yo? Soltero, recién llegado al evangelio. Crudo en cuanto a mi conversión, en cuanto a mi crecimiento espiritual. Y yo le decía, si no me hace las cosas, pues no va a comer, yo no voy a dejar dinero. Eso le decía, mire. Y ya venía a la iglesia, ya me congregaba, ya había aceptado a Cristo y es posible que ya me había bautizado. Pero yo le estoy diciendo, si uno no entra en ese proceso de conocer la palabra para que de ahí surja la nueva criatura, uno puede ser salvo y estar viviendo mal. Ser una mala persona. Ser una mala persona. Lo triste es que no lo podemos ver, no lo vemos. Por eso el mensaje de hoy. Véase. Con los niños es un lío. Les voy a contar una de las últimas que ha hecho Valentina. Como le ponen programas de televisión, ¿verdad? Está viendo Marcha o Macha, no sé cómo se llama, una niña que yo no quiero que la vea porque esa dicha es mala. Pues un día le dio con nosotros de decir en el carro, mira Valentina, no, dijo, yo soy mala, dijo. Pero nosotros yo no le ando diciendo cuando ya hace algo, no le celebro, esta niña es mala, que es maleante. No, eso no, yo no tengo esa costumbre. Pero un día la mamá le oyó decir que era mala, hace unos 4 días. Y comenzó a darle terapia, y la mamá es psicóloga. Y a decirle, Valentina, tú tienes que decir, yo soy una niña buena, yo soy una niña inteligente, yo soy una niña aquí, yo soy una... Y mire, y Valentina se le quedó viendo, no repitió ninguna vez. Mira, le dijo, yo soy mala, le dijo. Hermanos. O sea, Valentina se ve así como que no, mi carácter, mi conducta no está bien, hermano, y usted no se ve que es malo. Entonces, ¿por qué no cambiamos? Porque Dios quiere que seamos buenos. Dios quiere que llevemos fruto. Dios quiere que nuestra vida esté llena de virtud. Dios quiere que la gente lo vea a Él en nosotros. En nosotros. Ay, qué bonito que tu esposa vea a Cristo en ti. Ay, mi esposo, el hombre de Dios, que dígale. No que usted pasa a cantar o a predicarle. Parece así, estuviera fuera el santo en la casa. Ay, las hermanas cuando pasan a testificar y a contar testimonios, ¿verdad?
ya casi le salen las alas por la espalda. Y allá la hermana que vecina, qué valor tiene, tenemos un año de no hablarlos. Oiga lo que la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué dice? Que estemos en paz con todos. Entonces, ¿a qué se refiere en cuanto depende de vosotros? Vamos a pensar que el hermano Ever, allá levante la mano el hermano Ever, por los que no lo conocen, está bravo en buen salvadoreño con el hermano Eric. Levante la mano por los que no lo conocen, hermano Eric. Y no se hablan. Cuando la Biblia dice que estemos en paz con todos, se lo dice al hermano Ever y se lo dice al hermano Eric. Ahora, ¿quién va a tomar la iniciativa? Y ahí vamos a regresar a los hogares. ¿Quién va a tomar la iniciativa? No, no es cualquiera de los dos. ¿Quién? ¿Por qué supone usted eso? Eso ya es un prejuicio. Ponerle nombre y decir hermano Eric. No, yo tiene razón, les espanté el sueño. ¿Sabe quién va a tomar la iniciativa? El que es más espiritual. Pues así sucede en los hogares. El que es más espiritual. Entonces, hermano, aquí lógicamente no hay una total justicia, hay un desequilibrio. Pero, hermana, si usted se viene a quejar de que su esposo es malo y usted también es mala, está como el cipote que viene a poner queja que le pegó a aquel y él ya le zampó 2 patadas también. No, ahí comienza, lógicamente, no estamos hablando de yugo desigual porque los dos son cristianos, pero a alguno le falta percepción de madurez. Ahí es donde el que es más fuerte, si la esposa es más fuerte, hermana, lleve un poco la carga de su esposo. Pero si su esposo es lunático y usted es lunática, yo que voy seguido a San Salvador y por psiquiátrico los voy a pasar tirando y los recojo más tarde. ¿Qué quiere decir? El equilibrado, tranquilo. La esposa pone el grito, ¿y a qué hora veniste? Y mirá, que no sé qué, y los tomates los trajiste por lo menos. Se me olvidaron. Pues a ver que los vamos a hartar y... El esposo es más espiritual. Tranquila, cariño, no hay problema. Fíjate que yo ni hambre tengo. Y le pleito de tripas ahí, pero él no. Su madurez lo lleva a expresar esa paz. Y no hay pleito. Vaya, vos si quieres hartarte. Y no, yo con mi dinero donde quiera me harto. Y ahí sale. Los dos están comportándose igual. Necesitamos uno que sea más maduro. Una que sea más madura. El esposo jala para un lado y usted jala para el otro. Ya conocen ese dibujito, ¿verdad? Que tiene cierta moraleja de 2 burritos amarrados con una misma cuerda y a los 2 burritos le han puesto aquí un montón de heno o de paja o de zacate, como usted más familiarizado, y aquí otro. Y los burritos, cada quien se quiere comer su zacate y están jalando en lados opuestos. Y nadie come nada. Pues así es una vida. Aunque tenga Cristo, pero si la gente no pone por obra la palabra, si no hay uno por lo menos que comience a rescatar el hogar, vamos a seguir viviendo mal. Pero luego uno ve 2 imágenes que los burritos y la cuerda parece que ya se rompe, pero no se rompe. Al final les aparece un signo de interrogación que significa que tuvieron una idea a los burritos y se les ocurre y los 2 burritos se van para allá, se fulean el heno de aquí y después se van para el otro lado y ahí... Siga al burrito de su esposo a veces, ni modo. Siga a la burrita de su esposa. Pero si los dos, ¿qué? Si quiere que se arte, sino que se vaya a poner la nana cuando le pase que venga. No, hermano. Yo vine a Cristo y llegar a Cristo ha sido algo glorioso. Desde mi visión de vida estaba fracasado. Desde mi visión de hogar estaba fracasado. Desde mi visión de mi familia estaba fracasado. Pero cuando comienzo a entender el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y a dejar que la palabra de Dios fuera la luz que iluminara la senda que había de seguir, mi vida fue diferente. Por eso me encanta tanto ese himno que dice, y las cosas que yo hacía. ¿Qué dice? Por eso Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, el modelo de vida que tenías, despójese y dístase de las cosas virtuosas que la palabra trae para usted. Bueno, nos gastamos más del tiempo que queríamos, pero ya prácticamente finalizamos.
Ya vimos lo de la verdadera bienaventuranza y que, hermanos, la calidad de vida que usted va a tener va a ser proporcional a la inversión que usted haga en su compromiso de fe. Así que yo le voy a pedir, hermanos, quieren vivir bien, sean más cristianos. Quieren vivir en paz, sean más cristianos. Quieren ser bienaventurados, que todos les suertudos, pues. Y yo no sé cómo es que hay gente, lo decimos entre comillas, que se baña con ruda. ¿Ha oído ese dicho? Porque la gente regaba agua de ruda para la buena suerte. No, esta bienaventuranza es sin regar ruda. Sale en la mañana y no es el refrán del que madruga Dios le ayuda. No, este no madruga porque es bienaventurado. Este se levanta tarde y se halla el pisto que se le cayó al que madruga, porque es el suertudo. Este abre tarde el negocio, pero como es bienaventurado por la obediencia, todo vende. Todo vende. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te favorece. Porque la palabra en tu corazón a través de la obediencia da de una manera natural fruto de paz, fruto de gozo, fruto de amor, fruto de paciencia. Y esto fortalece tu vida cristiana. Así es que, hermano, ya no depende ni siquiera de Dios el que usted viva bien. Depende de cuánto usted quiere obedecer. Finalizamos leyendo Santiago capítulo 1 del verso 22 al 25. Dice así: pero sed hacedores de la palabra. Volvemos a lo mismo. Necesita el catalizador de la obediencia. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se le olvida cómo estaba. Bueno, me peiné o no me peiné, y vuelve a regresar. Y después se va, pues no me peiné. Ahí va a estar todo el tiempo. O sea, usted va a estar yendo todo el tiempo a la palabra si solo es oidor olvidadizo. Pero no se va a producir ningún cambio que beneficie su vida y beneficia a los que le rodean. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿Sabe con qué finaliza el versículo? Será bienaventurado en todo lo que hace. Va a ser suertudo en todo lo que hace. O sea, todo lo que hace le va a salir bien, se le dijo Josué. Y en todo va a ser prosperado. ¿De quién depende? Si usted ya es cristiano, si usted ya es salvo, si usted ya tiene su nombre en el libro de la vida, estamos hablando de la calidad de vida que usted puede tener. Y no estoy hablando si tiene o no tiene dinero, si tiene una casa maravillosa, no. Estoy hablando de lo bien que viva con las personas que le rodean. Y con eso puede hacer luz para este mundo. Que Dios me le bendiga, hermanos y hermanas, y que Dios nos ayude a poder sacarle al evangelio todo el provecho que tiene. Si hay personas que están con nosotros hoy y no tienen a Cristo en su corazón, decirles lo primero es que la palabra de Dios te puede hacer salva. Contiene el mensaje de Dios, contiene la revelación de Dios para el mundo. Nos habla del sacrificio de Cristo, que esa sangre bendita nos puede limpiar de todo pecado. Pero también esta palabra, si la obedeces, te cambia. Esta palabra puede restaurar tu vida, puede restaurar tu hogar, puede restaurar tu familia, te puede sacar de ese círculo vicioso del alcohol, de la droga, de muerte. ¿Habrá alguna persona que quiera recibir los beneficios de la palabra? El primero, la salvación, que eso es lo más importante. Y luego, pues Dios puede darte vida y vida en abundancia. Si lo hay, este es el momento para que abras tu corazón y recibas a Jesús como tu Salvador. Si no lo hay, iglesia, no vivas pródigo. Siéntate a la mesa, porque Dios es tu pastor, Jehová es tu pastor, y Él adereza mesa, te prepara mesa, aún en presencia de los angustiadores. Agradecemos al Señor, hermanos, por esta bendición de estar en su casa, por este día que de tantas actividades, hermanos, participando en diversas actividades, sirviéndole al Señor. Por todo eso agradecemos.